Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos de La Gambeta. Tengan ustedes un excelente día y espero que así continúe el resto de la semana. Nos despertamos el día de hoy con una lamentable noticia, pues el señor Eleazar Molina Segura, presidente, socio y fundador de Cocodrilos Fútbol Club, pues falleció y nos tomó a todos por sorpresa. Es una noticia realmente que pues duele en el deporte michoacano, duele por la situación deportiva, por el vínculo que se tenía con él. Hace unos días hablamos con él en una entrevista donde platicábamos de los proyectos que tenía Cocodrilos Fútbol Club, que seguramente pues continuarán pues para honrar la memoria de este gran sujeto. En lo personal, me quedo con la espina de haberlo conocido personalmente. Nuestro contacto simplemente era por mensajes de WhatsApp, por llamadas, videollamadas por Facebook. Y bueno, pues nos unimos completamente a la pena. Y bueno, platicando con Eduardo Rubio, nos tomaba desde muy temprano esta noticia, esta lamentable noticia, Eduardo. Sí, sí, lamentable y muy triste, dolorosa para quienes tuvimos oportunidad de conocer a Eleazar, aunque haya sido vía mensaje o vía entrevista aquí en el programa de La Gambeta, pero siempre un tipo eh, trabajador, un tipo que le gustaba hacer bien las cosas, dejó muchas cosas bien sembradas, todo el proyecto, esta idea de tener primero el estadio conformado en cuanto a infraestructura y posteriormente tener la franquicia de segunda división. Era un sueño para él tener el equipo de segunda división en Lázaro Cárdenas por la importancia que tiene el puerto, por la importancia que tenía el fútbol para él. Pues qué triste, qué lamentable y qué doloroso. Ya no está con nosotros en este mundo y bueno, pues ni modo, habrá que seguir. Le mandamos condolencias a sus familiares, por supuesto nuestro pésame a todos los que tuvieron una relación cercana con él, su familia, y bueno, pues hay que seguir adelante. Sí, sin lugar a dudas enviamos nuestras más sinceras condolencias a familiares y amigos y por supuesto esperemos que siga el camino de este proyecto ya en memoria y por el bien del deporte, lo que se buscaba, un proyecto demasiado ambicioso y esperemos que siga con esta inercia que se tiene para con este equipo de Cocodrilos Fútbol Club de Lázaro Cárdenas, equipo que participaba en tercera división, que en esta edición no lo iba a hacer por situación de seguir con la evolución de su estadio para pues tener las oportunidades para progresar deportivamente. Y bueno, pues nuestro más sincero pésame, lamentable el inicio de este martes. Y bueno, pasando ahora sí a la información deportiva y cosas también no tan contentos, pues la selección mexicana, Eduardo Rubio, hoy por la mañana, en punto de las 3 de la mañana, hora México, disputaba la semifinal contra el equipo de Brasil. Se volvían a ver las caras estos dos equipos en instancias importantes en esta justa internacional, en estos Juegos Olímpicos. En algún momento, ya hace 9 años, el equipo de México le ganaba una final a Brasil. Tenían que sacarse la espinita, el scratch, y pues se fueron en un partido muy espeso, en un partido muy ríspido, de mucho contacto, de mucha pausa. El equipo mexicano le complicó las cosas a Brasil, porque hay que decirlo, Brasil fue mejor en prácticamente todos los sentidos. Sin embargo, la estrategia y que plantó el Jimmy y la cara que plantaron los jugadores mexicanos de mucho esfuerzo terminaron por ser un factor importante para llevar el partido a las últimas instancias, Eduardo. Sí, sí, como sabemos, en los penales es matar o morir. Y bueno, pues no le tocó la fortuna a México. Me parece por ahí que hubo algunos errores en cuanto a la ejecución y vuelve otra vez ese famoso fantasma de los penales, ¿no? Aquello que pasó en Estados Unidos 94,
y en muchas otras ediciones de Copas del Mundo y de Juegos Olímpicos y de Copas América y demás. Muchas cosas que no funcionaron para México en la cuestión de la ejecución de los tiros desde los 11 pasos. Y bueno, pues se escribe nuevamente una historia de decadencia para la selección nacional. Ahí de repente veíamos mexicano con ciertas oportunidades, tuvo algunos momentos lúcidos de fútbol, de abrir al equipo brasileño en algunos momentos. Sin embargo, era complicado y Brasil también así lo vio para el equipo mexicano. Le costó mucho. Algunas jugadas polémicas, sin embargo, ya en la repetición pudimos observar algunos pues esas jugadas polémicas. Pudimos descartar esta imagen que en este momento vemos en pantalla, pues es una situación de un penalti marcado que a la postre se va al VAR, y sí, a final de cuentas por ahí se intenta mostrar esa situación. Un partido que a final de cuentas se va a la largue. La situación mental de los jugadores ya no era la misma, tanto de los 22 que estaban sobre el terreno de juego, estaban realmente nerviosos, porque era un partido que estaba al error, y ahí lo pudo poner el equipo mexicano. No sé si habría que decir que esta situación fue un fracaso, esta situación para el fútbol mexicano, o es un resultado que sí dicta lo que pasa en el terreno de juego y el nivel que tiene Brasil y el nivel que tiene México. Pues habría que analizar a lo mejor más profundamente en el minuto a minuto lo que sucedió en el transcurso del juego, más allá de los penales en sí. Yo creo que estuvieron a la par los dos equipos, no se generaron tantas opciones claras de gol, los arqueros no tuvieron tantas intervenciones al ser exigidos. Sin embargo, a la hora ya de la ejecución de los penales, pues me parece que sí, México cobra desatinadamente y termina a Brasil por pasarle la factura, ¿no? De algún modo los ejecutores de Brasil lo hicieron con más confianza, y esto me recuerda alguna idea que surgió de los federativos hace muchos años, justo con esa situación de errar los penales en juegos decisivos. Hicieron un torneo de penales en las divisiones inferiores, tercera, segunda división, pero pues puedes tirar 500 penales y si los 500 los tiras mal, de nada te sirve. Me parece que hay que corregir cuestiones de enseñanza en cuanto a la ejecución, y que aquellos jugadores que de verdad cobraban con gran técnica, de la mejor manera, pues quizá ellos serían los que podrían enseñar, ¿no? Pues vamos a una pausa, Eduardo, y para seguir platicando lo que pasó hoy con México. Fue un fracaso. Ya estamos de vuelta, amigos de La Gambeta, en esta situación de la selección mexicana y su participación en los Juegos Olímpicos. Ha caído hoy frente a la escuadra de Brasil, una potencia a nivel mundial, 5 Copas del Mundo, el mejor equipo históricamente hablando. Y bueno, también le quiero dar la bienvenida a mi compañero y amigo Ismael Herrera, que tajantemente en su página pone rotundo fracaso de la selección mexicana. ¿Por qué es un rotundo fracaso, Ismael Herrera? ¿Por qué? Fíjate que, de hecho, subí 2 notas. Subí la de la Copa de Oro y no me había dado cuenta, y las dos les puse el mismo título: fracaso del fútbol mexicano. No puse selección. Lo traes en la cabeza ya. No, te voy a decir el por qué. Es que no es el partido en sí, es la consecuencia de todo lo que sirve en el fútbol mexicano. Al final de cuentas, ahí se refleja. Y más cuando ves, por ejemplo, un partido de México en la Copa de Oro que dominó y que no entiendes el por qué no se concluyó, que ya lo habíamos analizado el día de ayer,
y ahora con la selección de Brasil, que en estos niveles siempre México ha estado tú por tú con Brasil, tanto así que se le ha ganado en mundiales juveniles y en en los propios Juegos Olímpicos. Entonces, esto es simplemente consecuencia de la falta de proyectos, de la falta de crecimiento del fútbol mexicano, porque precisamente la diferencia se marca en ese plus que le das o en ese potencial que tiene un representativo, ¿no? Ahorita lo estamos viendo mucho en los Juegos Olímpicos. ¿Cuántos lugares no tenemos de México? ¿Qué les faltó? Ese plus para dar el saltito, y es lo mismo que le está pasando al fútbol mexicano. No da ese salto de jerarquía, de potencial, de jugadores en Europa, de una infraestructura, de una liga de las más, yo creo, ricas del mundo que puede haber, de una mercadotecnia que se maneja al 100%. Ahí es donde dices, ¿dónde está la conclusión deportiva? ¿Dónde está ese paso que debes de dar como deporte y en un avance, un crecimiento para llegar a grandes, a lo que todos queremos, ¿no? A grandes cosas en el fútbol. No sé si lo que haya pasado con el equipo mexicano es un fracaso. Llevaste una gran selección de Brasil, la llevaste a jugar al límite, la llevaste a la última instancia. Obviamente el nerviosismo, la falta de experiencia, la falta de técnica, por supuesto, llevó al equipo mexicano a la falla de esos malditos penaltis. Pero me parece que México hace una participación, no la mejor, porque la mejor hubiese sido ganar una medalla de oro. Sin embargo, sí una participación respetable, y que aún no se termina. Se puede conseguir una medalla de bronce en los próximos días. Y jugar. Oye, pero es el campeón defensor. Pero es complicado. O sea, la situación de los jugadores en unos Juegos Olímpicos son totalmente cambiantes. Realmente no es un proceso de un jugador que viene de unos Juegos Olímpicos, que viene de otros Juegos Olímpicos. O sea, es una situación que juegos tras juegos los equipos son totalmente distintos, son estilos de juegos distintos, a lo mejor hasta ni los técnicos son los mismos, y el equipo... Por eso es una falta de continuidad en proyectos, o en realidad no hay proyectos. No, las situaciones de la edad, o sea, las situaciones del límite, ¿no? De repente, sí, o sea, también la situación de pandemia, o sea, es una situación que te movió todo, y a todos los equipos. Pero todos, exacto, todos jugaron bajo las mismas condiciones. Pero hoy, ¿qué le podrías exigir al conjunto mexicano? ¿Contundencia? El fútbol mexicano hoy no tiene contundencia por ningún lado. Por eso tienes que agarrar a Funes Mori, por eso cualquier situación tienes que improvisar con un centro delantero que no es centro delantero. Y la situación en ofensiva en el fútbol mexicano actual es una crisis, y lo hemos comentado con la situación de si no está Jiménez, ¿quién va? Pulido en verdad es un buen jugador o no, la situación de Henry Martin, si era el ideal para este puesto, que a mi punto de vista lo hace bien, a secas nada más. Sin embargo, no pasa nada extraordinario, no fue un Oribe Peralta en aquellos juegos donde se ganó el oro, pero también te aporta, creo que como jugador, como futbolista, y no sé si estés conmigo, Eduardo, pero la situación de perder en instancias importantes, cuando te juegas cosas importantes, creo que te ayuda más que sesgarte con una medalla de oro, que muchos jugadores de estos Juegos Olímpicos pasaron a la historia. Es que, fíjate, precisamente en eso que dices, es a lo que me refiero. Aquí estás concluyendo los procesos, los ciclos deportivos, en estos eventos, que es para los que te preparas. Entonces, vuelvo a repetirte, para mí sigue siendo un fracaso el hecho de que no está resultando tus proyectos deportivos, tus ciclos deportivos. No sé, Lalo, ¿qué opinión tengas? Yo, bueno, aclarando nada más, el campeón defensor no es México, el campeón defensor en todo caso sería Alemania, porque Alemania fue campeón. No, por eso me refiero, eres campeón en esa división, es a lo que me refiero. Bueno, es que de hecho... Eres de jerarquía, eres de los rivales a vencer, eres de los rivales Brasil también ya ha sido campeón, y en los Juegos de Río de Janeiro el campeón fue Alemania. Entonces, no por eso, pero a ver, pero entonces nos tenemos que conformar con la mediocridad. No, yo lo que estoy diciendo, nada más es aclarar ese punto, que el campeón defensor se toma
como el último equipo que fue campeón de las últimas Olimpiadas, al caso Alemania, que fue campeón en Río de Janeiro. Es que no tiene que ver en mi comentario, Lalo. Es un equipo campeón y de jerarquía en Juegos Olímpicos. Pues habría que cuestionarlo. Demuéstralo. Habrá que cuestionarlo porque Brasil ya ha sido campeón varias veces. Pero si fue campeón, ¿cómo vas a cuestionarlo? Pero no fue el último, eso es a lo que se refiere Lalo. No, claro, eso está claro, pero me refiero, tú has sido competitivo ahí. A lo que yo me refiero es que no es igual el te último. vas a la sub-16, es igual te vas a la sub-17, tú le exiges a México que esté en la zona de arriba, que dispute finales, ¿no? Sí, a lo que yo me refería, o a lo que me refiero es que no fue el último campeón, vaya. El último campeón. Pero eso es intrascendente, o sea, eso es intrascendente a la situación que nos estamos refiriendo. Es que hay que decir las cosas como son, porque no es intrascendente, porque cuando hablas de campeón defensor, hablas del último campeón, no del que ha sido campeón. No, a ver, que tú lo quieras interpretar así es diferente, Lalo. Yo digo, México es campeón en esta división, como tal te debes de comportar, como tal debes de luchar. Es como si yo te digo, Monarcas Morelia es campeón defensor porque fue campeón en el 2000. ¿Es lo mismo? No, pero son 20 años. ¿Y acá son fueron tres donde fueron. Sí, a ver, pero es intrascendente esa situación. Bueno, volvamos al tema. ¿Dónde está el crecimiento del fútbol mexicano? Es a donde yo voy, es el punto. A ver, nos estamos yendo solo con el resultado inmediato. No es eso. Es un fracaso del fútbol mexicano. Con ese cuestionamiento me recibió Sergio hace un momento y le estoy explicando el por qué veo un fracaso. A ver, por todas estas razones que yo les estoy dando. Yo estoy de acuerdo que es un fracaso. Estoy de acuerdo que no se están culminando los procesos. Sí, estoy de acuerdo. Exactamente a lo que me refiero. Ahora, habría que ver, porque yo también lo comentaba con Sergio antes de que entraras tú a cuadro, que la Federación Mexicana ideó un torneo de penales para las divisiones tercera y segunda desde muchos años. Sí, era obligatorio. Era obligatorio. Sí, pero a lo que me refiero es que el objetivo de ese torneo presuntamente era preparar a los jugadores para que no erraran a la hora de definir los penales en torneos internacionales. Pero repito, puedes tirar 500 penales y si los tiras mal, de nada te sirve el torneo. O sea, lo que tienes que hacer es tirarlos bien. Yo siento, salvo su mejor opinión, y yo muchos años le he manejado yo eso, es la mentalidad del futbolista mexicano. No es la capacidad. La capacidad la tienen, la han demostrado. Tenemos jugadores en Europa, tienes presencia, pero es la mentalidad. O sea, tenemos jugadores sobrevalorados. Otra vez nos acaban de hacer una crítica, no recuerdo si un reportero costarricense, puertorriqueño, no recuerdo. Fuerte, nos duele, pero es la realidad. Estamos sobrevalorados el fútbol mexicano. Y aquí es donde tú lo reflejas, ¿no? Y hay dos cosas que también ahí habría que considerar. Me parece que nos están pidiendo una pausa. Vamos a una pausa. Estamos platicando de esta situación de la selección. Estamos de vuelta aquí en la Gambeta después de una discusión intrascendente. Pero bueno. Somos apasionados. No pasa nada. Y bueno, yo creo que... Somos apasionados del fútbol. Sí, claro, y es defender el punto de vista, ¿no? No pasa nada. Aquí nada más sí quisiera yo comentar, Ismael, que aunque parezca que no es cierto, pero la capacidad está vinculada a la mentalidad. De tal manera que no puede haber capacidad si no hay mentalidad. No potencializas, pues. Sí, no potencializas. Sí, porque te quedas solamente en la ejecución motriz inadecuada. Y cuando estás mentalmente preparado, pues tu capacidad funciona como tiene que funcionar. Yo lo referiría quizá un poco más a una zona de confort o a un estado de comodidad en el que se encuentran muchos jugadores en México. ¿A qué me refiero? A que aquí viven bien, cobran bien, les pagan muy bien y no toman ese riesgo de migrar. Sabes que tu carrera no es larga. Por eso, pero no tomas el riesgo de migrar a otro lugar donde te puede ir mejor.
Es decir, son pocos los valientes que dicen, bueno, yo a lo mejor me voy a España, me voy a Inglaterra, me voy a Alemania, ganando menos, pero sé que eso a la postre me puede dar más cartel y puedo estar mejor posicionado. Y hay gente que no toma ese riesgo. No toma ese riesgo por aquel famoso síndrome del jamaicón, ¿no? Donde le entra el miedo al jugador nacional de participar en competencias internacionales de la manera como lo podría hacer. No despliega todo su potencial. Se queda en intención, se queda en propósito, pero no hay una consecución de la meta. No hay no se concreta el proyecto. Y no sé si esto también venga de parte de los directivos, y lo enganchamos un poco con lo que pasó con los uniformes de softball de las chicas. O sea, ¿qué tanto es la educación, la preparación que tienen que ir a la par de la preparación futbolística? Pues es que va más allá, fíjate, por lo mismo, lo que mencionas, ¿no? Si analizamos de manera general, nos estamos quedando limitados en todo. No, nos estamos quedando limitados en todo. ¿En qué aspecto? Van 3 medallas. Estamos pecando de soberbia, o sea, que pierde contra Brasil, una potencia mundial, y se lleva a Brasil al límite. O sea, no puedes tomar un fracaso cuando pierdes contra el mejor, sí, o qué. No solapo. Oye, pero si quieres ser el mejor, pues serlo. No solapo de perder, perdón, no solapo la razón de perder, pero pierdes contra una de las mejores estructuras deportivas en el fútbol, obviamente en la disciplina del fútbol. Pero entonces por eso nos tenemos que conformar. Si bien en Juegos Olímpicos en fútbol Brasil no es una potencia, porque solamente ha ganado el último, que por cierto fue el de Río, no fue Alemania, fue Brasil en su casa. Su única medalla de oro ha sido ahí. Sin embargo, Brasil es el rival a vencer toda la vida. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Pero no lo vencimos, ese es el problema. No lo vencimos. Pero con qué soberbia decimos. A ver, no. Eso lo vendieron en la televisora, que ya viene Brasil y que ya son los hijos. ¿De dónde se arrancan? A ver, arrancan para yo creo que habría que analizarlo desde otra perspectiva. Para pelear al tú por tú con Brasil. No le puedes ganar a Estados Unidos. Eso sí debe de ser preocupante, porque ese seleccionado, el que jugó el día domingo, es el que te va a representar en Qatar, si llegas, porque hasta eso está en duda. Hoy le vamos a dar la mano les voy a preguntar a los dos. Porque no tuvieron la jerarquía para cobrar un penalti. Así es la vida, señores. Yo te pregunto, Japón, ¿cuántas medallas de oro tiene en fútbol? ¿En Olimpiadas o a nivel mundial de Copa del Mundo? ¿Cuántas tiene? De oro, ninguna. Ninguna. ¿Y Japón le ganó a México? Y con mucha autoridad. En la fase de grupos. Con mucha autoridad. Algo que con esa autoridad Brasil no pudo hacer. Pero también son circunstancias de juego y madurez, porque cuando México tomó tranquilidad y no quiso meterse al juego de estar corriendo a lo bruto, México tomó el balón y dijo, si van a correr, ustedes corran. Y empezó a hacer el juego contra Japón. Sin embargo, no lo pudo obligar, no tuvieron el temple para llevar el partido hacia su juego. Es parte de la maduración. Esto no están en el máximo. Ninguno de estos jugadores, bueno, quitando Ochoa, a lo mejor, quitando a la situación de Romo y quitando la situación de Henry, no son jugadores que estén en su mejor nivel. Pero ahí está la situación de la selección mexicana. Estamos llegando al final de la gambeta. Hoy juega Morelia a las 9 de la noche contra el equipo de Dorados. Y no nos pudimos poner de acuerdo. Para mi gusto, y rápidamente antes de que nos corten, para mi gusto, lo que pasó hoy con México fue de muchos pantalones. Perdiste ¡Es un fracaso! ¡Es un fracaso! El mejor seleccionado históricamente. Para mí no. Eduardo, nos vemos. Nos vemos. Yo creo que fracaso podríamos tomar lo que pasó en la Copa Oro. Me parece que ahí sí es un fracaso. Y en cuanto a Juegos Olímpicos, para mí es un fracaso del fútbol mexicano. Es un proceso. Córtanos mejor, Omar. ¡Vámonos! Ya. Nos vemos. Estos no entienden. Aquí estamos. Nos vemos mañana en la gambeta.